60% de los delitos de menores son violencia contra sus padres. Otro periódico, El Heraldo, dice: aumentan a un 25% los padres y madres víctimas de la violencia de sus hijos. La Biblia nos había predicho que en los últimos días la desobediencia de los hijos hacia los padres incrementaría. El apóstol Pablo, en la última epístola que él escribe antes de su muerte, inspirado por el Espíritu Santo, traza las siguientes palabras. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles días? ¿Cuáles son esos postreros días? Hoy. En estos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y escuchen lo siguiente: desobedientes a los padres. Parte de los peligros de los últimos días es que los hijos iban a ser más y más desobedientes a los padres. Y Dios sabe y ha predecido esa situación. Y Dios, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, Él ha mandado un mensaje de restauración. Y ese mensaje de restauración es el mensaje de Elías. El mensaje de Elías. En el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Hablando también de los últimos días, leemos una profecía. Y miren esa profecía, jóvenes. Quiero que noten a esta profecía. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuándo era que iba a venir Elías? Antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y mira lo que iba a hacer Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Dios va a mandar un mensaje de restauración en las familias. Él sabía que el corazón de los hijos iba a estar separado del corazón de los padres, y ese mensaje dice que va a unir los corazones de los hijos y de los padres. Es muy común hoy que aunque vivamos juntos con nuestros padres o los padres con sus hijos, aunque se vivan juntos, muy pocos o algunos hogares no tienen la bendición de estar unánimes también en el hogar. Hay una diferencia entre estar juntos y estar unánimes. La Biblia dice que debemos estar ambos, unánimes y juntos. Yo puedo ir junto, por ejemplo, a New York, los que algún día han ido, o los que han montado en tren, subways y eso. Usted va con mucha gente allí. Usted está junto con mucha gente en el tren, en el bus, en el avión. Pero la pregunta es, ¿está unánime con ellos? No, no están en el mismo sentir. No están en la misma tónica. Dios desea que en los hogares los hijos estén con los padres no solamente juntos, sino unánimes. Y yo quiero estudiar el ejemplo de un hijo en esta mañana. Un hijo que fue muy obediente a su papá. ¿Quién adivina de quién vamos a hablar? Yes, Isaac. Vamos a hablar de Isaac. ¿Qué significa Isaac? El nombre de Isaac, ¿qué significa? Risa. Y fue porque Sara rió cuando tuvo a Isaac ya siendo vieja. Y ella rió y ¡ay, el Señor me ha dado un hijo! Y por eso le puso Isaac, risa. Isaac nació de padres ya de edad avanzada y fue el hijo de la promesa. Y vamos a Génesis capítulo 22,
Vamos a leer algunos pasajes de Isaac. ¿Recuerdan cuando Dios le dio la orden a Abraham de que sacrificara a su único hijo? Isaac sabía o tenía idea de la misión a la cual iban. Y miren el versículo 3, dice: y Isaac se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La primera lección que encontramos en este versículo era que Isaac era obediente y sumiso a su padre y fue con él. Isaac sabía algo, pero no sabía en detalle de lo que iban a ir, y no se cuestionó al padre cuando el padre le dio una orden. Muchas veces nosotros los hijos, cuando los padres nos dan órdenes que a veces no tienen sentido para nosotros cuestionamos y no le queremos obedecer. Pero Isaac era obediente y sumiso a su padre, y aunque no entendía todo lo que su padre le ordenaba, mas sin embargo él se sometía a su juicio. Miremos el versículo 6 ahora. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Quién cargó aquí el peso? ¿Quién fue el que llevó la carga? Isaac. Aquí Abraham ya era bastante viejo. Una lección, y estoy haciendo aplicaciones a la historia. Otra lección que encontramos aquí es que Isaac llevaba las cargas de su padre en la vejez. Es una obligación y es parte del 5.º mandamiento de honrar a padre y madre, que aquellos hijos que tengan padres de edad avanzada cuiden de sus necesidades. Esa es una de las cosas por las cuales yo siento ahora la obligación de mi mamá, que es de edad avanzada, y después de haber quedado viuda, yo la llevo a donde quiera, porque ya es mi obligación como hijo y porque la amo. Isaac cargaba las cargas o llevaba las cargas de su padre en la vejez. Nosotros vemos que la historia sigue cuando ellos van y llegan al sitio y arman el altar y todo, pero Isaac hace una pregunta. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta? Padre, ya está la leña, ya está el fuego, pero ¿qué faltaba? Faltaba el holocausto, el sacrificio. Y Abraham dice: Dios proveerá. Pero luego Abraham, con mucho pesar, le explica a Isaac lo que Dios le había ordenado. Y lo que más me sorprende a mí es que Isaac, después de que entendió que era Dios quien había dado esa orden, Isaac mismo se deja colocar sobre el altar. Isaac se sometió a las órdenes de su padre, aunque parecen irrazonables porque venían de Dios. Isaac estaba dispuesto a honrar a Dios a través de obedecer a su padre. Y sabía que al obedecer a su padre honraba a Dios. ¿Cuántas veces a los niños o a los jóvenes los papás les piden algo que es muy cansón y que no les gusta hacer? Algo que les causa dolor, algo que les causa cansancio. Dice: no mami, que lo haga mi hermanito. No, yo hago más tarde. ¿Será que Isaac dijo aquí: no papi, dejemos eso para mañana, descansemos, hemos viajado 3 días? ¿Dijo Isaac eso? No. Y los niños hoy y los jóvenes tienen que ser obedientes a papito y a mamita. Que cuando papá y mamá digan algo, nosotros seamos prontos en obedecer. Y mire, Isaac se sometió también a su padre en una decisión muy importante. ¿Cuál decisión fue esa? La decisión de una esposa. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó? ¿Quién recuerda? A ver, niños, ¿cuántos años tenía Isaac? 40. Muy bien, 40 años. Esperó bastante, ¿cierto? Pero mire que no se afanó. Él quería esperar en Dios. Y él no se atrevió a él mismo escoger esposa para sí,
sino que permitió que su padre lo hiciera para él. ¿Sabe que los matrimonios, en algunos casos, los que yo encuentro en la Biblia, las historias más hermosas de matrimonios contraídos, que son las de Isaac y el matrimonio de Ruth con Boaz, siempre hubo un intercesor, siempre hubo una persona en medio que ayudó a guiar. Aquí vemos que fue Abraham a través de su siervo, y en el caso de Ruth y de Boaz fue Noemí, intercediendo entre ambos. Y son hermosas ilustraciones de un matrimonio contraído de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que los jóvenes, cuando lleguen a esa etapa, deben someter su juicio o deben pedir consejo a sus padres. No deben hacer nada sin que sus padres lo conozcan. Los padres más que nadie los conocen muy bien. Y si no tienen cerca un padre que tema a Dios, para que les dé consejos, entonces un líder espiritual, una persona en quien puedan confiar en la iglesia o de su familia, personas que tengan discernimiento espiritual y les ayuden a encaminar en esta importante decisión. Vamos a otros consejos prácticos para los hijos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 y 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 3. Efesios 6, versículos del 1 al 3. Hermano Giovanni, ¿puede leerlo, por favor? No lo tengo. Ok. Yo lo leo. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cómo deben obedecer los hijos a los padres? En el Señor. ¿Qué significa eso? Significa que si los padres le dicen al hijo que haga algo que va en contra del Señor, ahí sí no le deben obedecer. Así como dice: mujeres, esposas, someteos a vuestros esposos en el Señor. O sea, la esposa debe someterse al esposo solo en las cosas que agradan al Señor. Pero cuando el esposo pide algo a la esposa que no le agrada al Señor, en eso la esposa no se debe someter al esposo. Lo mismo con los hijos. Hijos, someteos a vuestros padres en el Señor. Si el papá le dice que trabajen el sábado, ¿debe obedecer eso el hijo? No, ahí no se debe someter a su padre, porque el padre le está dando una orden que va en contra del Señor. O llega alguien a la casa, el del crédito, a cobrarle y no tiene plata. Y la mamá dice: dile que no estoy. ¿Debe obedecer esa orden el hijo? No, porque está mintiendo. Y a la vez el papá le está enseñando al hijo a mentir. Y luego el niño va a la puerta y dice: Señor, dice mi mamá que no está. Y eso ha sucedido. Así que en esas cosas no se deben someter los hijos a los padres. Pero mira lo que dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Queremos que nos vaya bien, jóvenes y niños? ¿Qué debemos hacer entonces? Honrar al papá y a la mamá. Y honrar significa obedecerle, honrar significa no alzarle la voz, no enojarse con papá y mamá, llevar las cargas de la casa, ir y correr la segunda milla. Y si la mamá le dijo: lávame el vasito, y tú ves ahí en el zinc, ves más cosas para lavar, entonces vas a lavar todo eso. Si te dice: ay, bárreme el porche, pero también se necesitan rastrillar las hojas, ir más allá, honrar al padre y a la madre en todo. Y no solamente en obedecerle, sino en brindarle cariño. Los papás también anhelan de sus hijos la demostración de amor, ¿no, padres? Amén. Colosenses 3:20 nos da otro consejo para los hijos. Colosenses 3:20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Alguien que desee leerlo con voz de predicador, con voz fuerte. Hijos,
Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Amén. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Al Señor le agrada que los hijos le obedezcan a sus padres. Y aquí dice en todo, ya sabemos en todo lo que se refiere al Señor. Yo fui un hijo muy desobediente. Yo recuerdo cuando a mí me echaron de casa, que ese día tuve un problema terrible con mi papá. Y hasta en mi naturaleza, como yo estaba en ese momento tan airado, en mi naturaleza me dio como el impulso como de pararme con mi papá a los puños, yo recuerdo. Y cuando yo salí y me echaron de casa y yo ya estaba viviendo fuera de mi casa, yo comencé a reflexionar en esas cosas y me trajeron tanto dolor. Y una de las primeras cosas que yo hice cuando regresé al Señor fue pedirle perdón a mis padres. Y yo agradezco al Señor que el Señor restauró en nuestra familia esa unidad que se había perdido, que yo había causado. Porque si no, yo me imagino si mi padre hubiera muerto en esos años, cuando yo aún estaba rebelde, él tendría gran remordimiento. Niños, ustedes no van a tener a sus padres siempre con ustedes. Llegará algún día, y eso es una realidad trágica, que sus padres tendrán que descansar en la tumba. Y si ustedes no trataron bien a sus padres, ustedes van a tener ese remordimiento. No esperéis hasta que el papá esté en la tumba para decirle al papá cuánto lo amabas, o para llevarle flores al papá. Yo no acostumbro a llevarle flores a los muertos. Yo se las doy a mi mamá en vida, porque ahí es cuando ella las va a disfrutar. Ya cuando ella muera no va a ver las flores. Hay que obedecerle al papá en todo. Y si le hemos hablado y si hemos alzado la voz al papá, a veces el orgullo no permite que uno vaya y pida perdón. Pero debemos someternos, debemos humillarnos y decirle: papi, mami, perdóname porque te alcé la voz, no lo vuelvo a hacer. Y eso le agrada al Señor. Mateo 15, versículos del 4 al 6 dice que debemos proveer para las necesidades de los padres. Incluso en ministerios nosotros debemos también ser muy cuidadosos en cuanto a la labor que se le exige de los jóvenes. No sea que esa labor consuma tanto su tiempo que ellos no tengan el tiempo de dedicar a sus padres. Y me explico. Los judíos, en el tiempo de ellos habían puesto tantas exigencias sobre el pueblo y aún sobre los hijos, que habían hecho las obligaciones al santuario y las obligaciones a la iglesia, las habían puesto por encima de las obligaciones de los hijos a sus padres. Entonces Jesús los reprende y les dice: vosotros le decís a los hijos cualquier cosa que es para el templo es corbán, y no importa si esas cosas las dan descuidando a sus padres. En otras palabras, ellos exigían ofrendas de los hijos, y no importa, y los hijos tenían padres ya de edad o padres necesitados a quienes debían proveer para sus necesidades, pero ellos decían: no, tiene que dar ese dinero primero para el templo, y si su papá se queda sin comida, pues Dios proveerá. Y Jesús los reprende y les dice: hipócritas, ¿no habéis escuchado que Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre? Las obligaciones para la familia están por encima de las obligaciones para la iglesia. Los hijos primero deben dar honra a su padre, incluso por encima de las actividades que tengan en la iglesia o en el ministerio. En estas cosas, y yo lo estoy diciendo personalmente porque muchas veces ignoran o se ignora que uno tiene responsabilidades con los padres, y a uno le dan, digamos, o trabajo o esto, y hacen muchos planes, y yo he tenido que poner freno. Yo digo: yo tengo una mamá y yo tengo que poner limitaciones, porque si yo acepto todo o me dejo, digamos, guiar por los planes que tengan trazados, aunque son planes del Señor, yo puedo terminar estar muy involucrado en el trabajo y no dedicarle tiempo a mi mamá. Y lo mismo sucede en los hogares. Muchas veces el esposo o la esposa puede estar haciendo mucho ministerio, y eso está bien, pero si se descuida la familia, yo puedo estar ganando muchas almas para Cristo, pero si estoy perdiendo las almas de mi hogar. Para Dios es más importante la familia por encima del ministerio. Hay tiempo para el ministerio, pero la familia es primero. Vamos a un último, el tiempo se me está acabando, pero hay un versículo que quiero, otros versículos más que quiero aquí tocar.
Vamos a Proverbios. Proverbios 23, versículos 22 y 25. Versículo 22 dice: Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Mira el versículo 25. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. La Biblia nos dice que cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No envíes a la mamá a un nursing home o a un ancianato. Cuida tú de ella. ¿Sabes tú que la sierva del Señor dice que los hijos incumplen con su responsabilidad de hijos cuando por deshacerse de la responsabilidad mandan a los padres a estos sitios para cuidarlos? Los hijos deben, en lo posible, en cuanto más se pueda, cuidar de sus padres. Hogar Cristiano, página 328, dice: la obligación que tienen los hijos de honrar a sus padres dura toda la vida. ¿Cuánto? Toda la vida. Cuando somos niños, los papás cuidan de nosotros, pero cuando nosotros crecemos, ¿qué debemos hacer? Cuidar del papá y la mamá. Toda la vida. Si los padres son ancianos y débiles, los hijos deben dedicarle su afecto y atención proporcionalmente a su necesidad. Luego me gusta lo que dice más adelante en el mismo párrafo. Dice: en la vejez de sus padres, cuando estos anhelan que se les preste afecto y simpatía, los hijos sin corazón los privan de sus atenciones. Deberían infundir en la vida de los ancianos padres toda la alegría que puedan y allanar su senda hacia la tumba. Los hijos, en especial aquellos que tienen padres de edad avanzada, este punto fue el que yo más desarrollé porque yo tengo una madre de edad avanzada y para mí es importante este punto. Dice que debemos allanar la tumba, el camino hacia la tumba de los padres. En otras palabras, que esos años sean los más felices. Acurrucar a la mamá, abrazarla, darle muchos besitos. Yo a mi mamá la trato como si fuera la arrullo, como si fuera, por así decirlo, mi esposa, con muchas palabras dulces. Porque los padres están en esa necesidad. Y a mi mamá le encanta eso. Sonríe ella cuando yo le digo, alguna vez le llevé unas flores, recuerdo allá, y eso le puso agüita y las cuidaba y era toda contenta con sus flores, ¿sí? Eso trae mucha felicidad a Dios y también a la persona que hace esos actos. La vida se hace hermosa con estos actos pequeños de atención. Eso es lo que hace la felicidad de la vida. Muchas veces queremos gastar dinero, irnos de vacaciones, a un crucero, sacar a la mamá, al papá, a la esposa, pero muchas veces ignoramos estos pequeños actos de atención y en realidad esto puede dar más felicidad que un crucero por el Atlántico. Debemos allanar el camino de nuestros padres hacia la tumba. Y cierro con estos puntos, no voy a citar por falta de tiempo. Proverbios 1, 8 y 9 dice que no debemos despreciar la instrucción de los padres. Cuando el papá le dice: mi hijo, no andes con esa amistad, no me gusta. Ay, mami, pero es que es un buen chico, es una buena chica. No, la Biblia nos dice que: hijo, escucha la instrucción de tu padre. Nos dice en Proverbios 1. No maldecir a los padres. Y una forma de maldecir, ya lo había mencionado, es alzarles la voz. Usted no puede que le diga malas palabras a su padre o a su madre, pero si le alza la voz, la Biblia considera eso como maldición al padre. Y todo aquel que maldice al padre no va a entrar en el reino de los cielos. No maldecirlo con palabras groseras, gritándoles, burlándose de ellos. No maltratar físicamente a sus padres, Éxodo 21:15. No maltratar físicamente a sus padres. No maldecir a los padres es Proverbios 20:20. Y Proverbios 28:24 nos dice que no debemos robar a los padres. Y eso puede ser muy común. Ven una monedita por ahí del papá y yo quiero un lollipop y me llevo la monedita para comprar un lollipop. No debemos coger las cosas que pertenecen a nuestros padres sin permiso. Siempre, cuando necesites algo, pídele a tu papá y pídele a tu mamá.
Si nosotros hacemos eso, la promesa del mandamiento es que Dios nos dará larga vida en la tierra que Él tiene preparada para nosotros. ¿Cuántos niños y jóvenes hoy quieren desde ahora en adelante darle más amor a sus papás? Ahorita cuando termine, abrace a la papá, a los que lo tienen acá en el campamento, le diga, papi, mami, te quiero mucho, y dale un beso grande al papá y a la mamá. Porque a Dios le agrada eso, y dáselo con amor. Y recuerda las cosas que papi y mami hace por ti, y dile, ay mami, yo recuerda cuando tú me llevaste a este sitio, recuerda cuando tú hiciste esto y la pasé tan bien, gracias mamá, gracias papá. La gratitud constante hacia los padres es salud a los huesos. Y eso va a incrementar más el amor hacia los padres. ¿Sabe que el amor crece es cuando se expresa? Pero si uno ama pero se lo guarda acá y uno no lo expresa, pues el amor no crece mucho. Y en especial los hijos varones, que quizá no tenemos la tendencia a ser muy expresivos, los hombres, pero yo he tenido que aprender a ser expresivo. Expresar el amor para que el amor crezca, cultivar el amor. Elena White dice que el amor es como una planta que se debe cultivar, a través de acciones, de palabras, etc. Que el Señor nos bendiga y que podamos ser esos hijos que al Señor le agrada. Amén. Vamos a orar.